periódica que tenemos aquí. Bien, vamos a conocer las partes de la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos eh, tiene 118 elementos eh, y está dividida por eh, periodos y grupos. Por ejemplo, nosotros podemos señalar aquí cuáles son los grupos y nos lo señala aquí que son 18 grupos. Tenemos el 1, el grupo de los alcaloides, perdón, de los alcalinos, y nos da entonces una breve descripción acerca de que el señor Dmitri Mendeleev creó la tabla periódica a finales del siglo XIX, grupo de los elementos según el peso atómico. Con la agrupación por peso, parecía que el comportamiento de los elementos se expresaban en intervalos de periodos regulares. En las columnas de la tabla periódica moderna presentan los grupos de elementos y las hileras representan los periodos y los grupos enumeran de 1 a 18 y cabe esperar que los elementos del mismo grupo compartan de manera similar que tienen el mismo número de electrones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los alcalinos, el grupo de los alcalinos térreos. Eh, por acá tenemos entonces los gases nobles, los halógenos, los calcoides. Eh, en el caso de los periodos, que son 7, el primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Bien, nosotros, ¿qué vemos con esto? Que los periodos entonces están de manera vertical, mientras que los grupos están de manera horizontal. ¿Sí? Bien, entonces, en los periodos, vamos a ver entonces la clasificación de dónde están los metales. Los metales son todos estos que están aquí sombreados, de que están, perdón, de colores. Eh, ellos entonces tenemos los metales alcalinos, que son estos. Los metales alcalinos térreos, que son estos, los que estábamos conversando ahorita. Eh, tenemos los metales de transición, que son todos estos que están aquí en negro. Tenemos metales post-transicionales, que son los que están acá en naranja. Existen entonces los metaloides que no tienen características ni definidas ni de metales ni de no metales, que son estos que están aquí. La serie lantanídica, que es esta que está aquí, que comienza con el lantano.
y los actínidos, que son entonces estos que empiezan con actinio. Bien, entonces, en el grupo de los no metales, entonces tenemos a todos estos. Los no metales, tenemos los halógenos y tenemos los gases nobles. Esta página me permite a mí ver, me permite a mí ver las características de un, aquí yo le doy, por ejemplo, al sodio, le piqué al sodio y me da una pequeña descripción de lo que es el sodio. Aunque se reconocía en compuestos, el sodio no se aisló hasta 1807, no habla acerca de la historia. El sodio es bastante abundante en el Sol y las estrellas. Es el cuarto elemento más abundante en la Tierra. Es el tipo de metal alcalino que se encuentra con mayor frecuencia. El sodio nunca se encuentra en estado libre en la naturaleza. Sería un desastre realmente. Es un metal blando, brillante y de color plateado que flota en el agua. Puede inflamarse espontáneamente en contacto con el agua. En condiciones normales no arde en contacto con el aire a temperaturas inferiores de 115 grados centígrados. Eh, su, co- eh, Su compuesto más frecuente es el cloruro de sodio o sal de mesa, pero también se encuentra en el nitrato de sodio, la criolita, el anfibol, la zeolita y muchos otros minerales. Los compuestos de sodio son importantes en la industria del papel, el vidrio, el jabón, los textiles, el petróleo y los productos químicos y la metalurgia. Entonces acá su peso atómico, que es 22,99, por lo general nosotros representamos con 23, los puntos de fusión, punto de ebullición, temperatura y presión estándar sólido, eh, configuración electrónica, estado de oxidación, número de valencia. Si nos vamos por acá con el oxígeno, también nos da toda la descripción. Bien, tenemos esta otra tabla periódica donde nos da los estados de los elementos. Por ejemplo, todo esto que vemos aquí, ¿a qué temperatura tenemos? Vamos a colocarlo en la temperatura ambiente de 25 grados. 25 grados. Aquí en este caso nosotros podemos ver jugar con la temperatura. Veintiséis grados también. 25. Bien. Si 25, que más o menos sería la temperatura ambiente, ahorita estamos nosotros aquí eh, dice que estamos a 24 grados aquí en San Pablo. Entonces, aquí en San Pablo debería haber entonces estos elementos que aparecen en color gris serían entonces los que están en estado sólido a esta temperatura. Líquidos, tenemos entonces los que se encuentran de color moradito, por ejemplo, el francio, el mercurio y el bromo, podemos ver allí.
En forma gaseosa tenemos estos rojos o naranja salmón, no sé qué color es ese, para mí es rojo, rojo, rosado, no sé. A la muchacha, ¿qué color es ese? Salmón, mamey. Salmón mamey, imagínese. Yo había escuchado el color salmón y mamey separado, pero juntos no. Bueno, aquí tenemos el color salmón mamey, que es el de los gases, y tenemos este gris que son desconocidos, ellos son totalmente nuevos. Por lo general, estos elementos, perdón, ellos son casi que de manera sintética, se producen en los laboratorios, pero que tienen corta duración. Bien, entonces podemos ver aquí el ejemplo del hidrógeno. El hidrógeno incluso nos lleva a un enlace de Wikipedia. El estado a 24 grados es un gas, peso atómico, todas estas cosas nos las da entonces esta tabla. También entonces podemos ver aquí los alcalinos térreos, la serie lantanídica, la actinídica, metales de transición, metales del bloque P, los semimetales, los metaloides. Dentro de los no metales tenemos aquí los gases nobles y otros no metales. Bien, ¿qué elemento en el periodo 6, qué elemento sigue después del bario? Viéndolo desde el punto de vista del periodo, hacia la derecha. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Hafnio, profe. ¿Qué elemento sigue, tomándolo en cuenta como periodo, de manera horizontal? eh, ¿Qué elemento sigue después del bario? Lantano. Magnetio. Ah, Lantano. es el lantano, no es el hafnio. Aquí le señala que del 57 al 71 están en esta posición de aquí, lo único que la tabla sería muy larga. Entonces, este fragmento de la tabla periódica que ustedes ven aquí, que es la serie lantanídica y actinídica, van entonces en este espacio. Entonces, háganse en la mente de que esto se corre hacia allá y entra este bloque a esta parte de aquí. Entonces, sigue después del bario, el lantano, cerio, prosiodimio. Acá después del lutencio, entonces sigue el hafnio. 71, 72, 56, 57. ¿Lo ven? 88, 89, 103, 104. ¿Sí? Eh, Acá nos señala acerca de los halógenos. Acá tenemos anfígenos, que son estos que están aquí. Los, el grupo del nitrógeno, que también se le puede llamar nitrogenoides, porque parece como pictogens. Eh, y bueno, entonces acá señala lo que es los metales, le da reseña de los no metales, semimetales, también lo señala igual que la otra. Entonces, estas tablas periódicas interactivas le ayudan mucho a ustedes para eh, saber mucha información. Bien, entonces,
si nosotros tuviéramos temperatura alta, eso era lo que decía, ya conociendo ustedes esto, pueden ver que si estamos acá a 273 grados Celsius, que es el 0 Kelvin, nosotros tenemos que casi todos los elementos son sólidos. El helio ya, que es un gas, ya pasaría a ser líquido. No tenemos ninguno gaseoso, o sea, es tan frío. Entonces imagínense que para que el helio esté en estado líquido, necesitamos que esté a menos 273 grados. Oscila un poco. Voy a bajarle este, sí. Ujú. Miren ahí cómo van. Cómo se van licuando algunos elementos. Estamos por 200 y tanto de temperatura. Profe, ¿cómo se llama la página? Ya les paso el enlace. Miren, si nosotros lo Si no llevamos me a una temperatura equivoco, de permiso. 5.000 grados, Si no me equivoco, la página de la tabla periódica se llama P-Table. ptable.com. Y eso lo voy a poner en el. Bien, entonces ya vimos un poco de la tabla periódica. Ahora vamos a ver lo de la presentación. Déjenme escribirle aquí mm, el chat. La palabra nueva de hoy es salmón mamey. ¿Quién fue la que dio salmón mamey? ¿Quién fue? Creo que es Areli, profe, algo así. Areli hoy nos enseñó una nueva palabra. Muy bien, Areli. Un nuevo color. Voy a pasarle también el link de la otra tabla, que también tiene información buena. Sí. A mí me gustó el nombre del color también. Estoy leyendo aquí los chats. Ya, de ahora en adelante, cuando yo vea ese color en la tabla periódica, para mí va a ser salmón mamey. Bien, entonces ahí tienen ambos links para que accesen a las tablas periódicas y puedan explorarla. Y eso les sirve no solamente para ahora, sino para luego cuando están en la carrera, igual independientemente de qué carrera estén. Bien, entonces vámonos y continuamos con la presentación. Bien, entonces los elementos, dice que los elementos en el mismo grupo, por lo general, ya ustedes saben que es un grupo, por lo general, tienen propiedades químicas similares. Sin embargo, las propiedades físicas no lo son necesariamente similares. Entonces, ahí hay una diferencia. Las propiedades químicas son iguales en los grupos, pero las físicas no necesariamente son iguales. Entonces, esto fue la que utilizaron más o menos para clasificar los elementos de la tabla periódica. Entonces nos dice que
el señor Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer llegaron a una misma conclusión de manera independiente acerca de cómo deberían agruparse los elementos. Entonces, aquí en esta tabla están por fecha de descubrimiento, supongo. En la antigüedad, Edad Media y así las fechas que están allí. Bien, entonces nos dice que, por ejemplo, Mendeleev dijo que el descubrimiento del germanio, el cual llamó ecasilicio, como un elemento con peso atómico entre el zinc y el arsénico, pero con propiedades químicas similares a las del silicio. Aquí tenemos ecasilicio y el germanio. Cuando se hizo la predicción, esta fue la predicción que él hizo. Y acá entonces tenemos las propiedades observadas del germanio. Entonces él predijo como la tabla periódica cumple con estos ciclos de los periodos y de los grupos por las, ¿cómo se llama? Propiedades químicas o físicas. Ellos podrían saber qué característica podía tener un elemento en un espacio que no estaba. Entonces, por eso es que ellos sabían que, por ejemplo, el peso atómico era 72 y entonces el real era 72,59. La densidad 5,5, la real era 5,35. El calor específico, vemos un punto de fusión, él lo predecía que era elevado y realmente es elevado 947. El color gris oscuro, ahí sí es diferente, es un blanco grisáceo. Fórmula del yodo, perdón, del óxido. Aquí está la X, que es el metal germanio, el óxido de germanio. Densidad del óxido 4,7, 4,7. En esta sería la fórmula. Y el punto de ebullición un poco bajo, de 100. Y también atinó con 84. En este capítulo racionalizaremos las tendencias observadas en los tamaños de los átomos e iones, la energía de ionización y la afinidad electrónica. La carga nuclear efectiva, un átomo polielectrónico, los electrones son atraídos al núcleo y repelidos por otros electrones. La carga nuclear que experimenta un electrón depende entonces de ambos factores. La carga nuclear efectiva ZEF se encuentra de esta forma. ZEF es igual a la Z menos S, donde la Z es el número atómico y la S es una constante de pantalla, por lo general cercana al número de electrones internos. ¿Cuál es el tamaño de un átomo? El radio atómico de enlace se define como la mitad de la distancia entre los núcleos alcanzados covalentemente. Cuando se mide el radio atómico, no se mide de aquí hacia afuera, sino en una molécula. Entonces, de los centros de el núcleo al centro del otro núcleo, y es lo que, ¿cómo se llama? Como miden este radio atómico. El tamaño de los átomos en el radio atómico
el enlace tiende a disminuir. Esto sí es importante que lo hagan en una tablita porque esto lo van a tener que usar cuando practican. Porque, ¿cómo se llama? Así ellos son tantos que si no lo han estudiado, cuando están haciendo las prácticas, se les va a complicar porque no se van a recordar y tienen que estar buscando el libro cada vez que van a ver el radio atómico. ¿De dónde hacia dónde? Entonces lo que uno hace es una tablita y uno practicando llega al momento en que se los aprende. Entonces, nos dice que el radio atómico tiende a disminuir de izquierda a derecha a través de un periodo, debido al incremento de la Z efectiva. Eh, el número de la parte superior al inferior del grupo debido al incremento del valor de n. Entonces ustedes pueden ver que el radio atómico aumenta de izquierda a derecha en la tabla periódica y aumenta entonces de arriba hacia abajo, de la parte superior a la parte inferior. ¿Sí? Ese en cuanto al radio atómico. El tamaño de los iones. El tamaño iónico depende de la carga nuclear de números de electrones, los orbitales en que residen los electrones. Entonces aquí tenemos, a medida que va de arriba hacia abajo, va aumentando. Y de izquierda a derecha, entonces va disminuyendo el tamaño del ion. Los cationes son más pequeños que los átomos de los que se originan. Se elimina el electrón más exterior y se reduce la repulsión entre los electrones. Los aniones son más grandes que los átomos de los que se originan y se adicionan electrones y se incrementa la repulsión entre los electrones. Los iones aumentan de tamaño a medida que se desciende en el grupo. Esto se debe al valor del aumento, esto se debe al aumento del valor en n. Una serie electrónica de los iones tiene el mismo número de electrones, el tamaño iónico disminuye con un incremento en la carga nuclear. En el caso de la energía de ionización, la energía de ionización es la cantidad de energía requerida para eliminar un electrón del estado basal de un átomo o un ion gaseoso. La primera energía de ionización es la energía requerida para eliminar el primer electrón. Y la segunda energía de ionización es la energía requerida para eliminar el segundo electrón. Se requiere más energía para eliminar cada electrón sucesivo cuando se han eliminado todos los electrones de valencia de energía de ionización y realiza un salto cuántico. Bien, las tendencias de la primera energía de ionización. A medida que desciende en el grupo, se requiere menos. Es como vemos aquí. Disminuye entonces de la parte superior a la parte inferior. Sí, disminuye de la parte superior a la parte inferior de la tabla. O aumenta de abajo hacia arriba, como lo quieran ver. Y aumenta entonces de izquierda a derecha. Es otra cosa que va para la tablita. Bien, entonces,
Las tendencias de las primeras energías de ionización, por lo general, a medida que se atraviesa un periodo, se vuelve más difícil eliminar un electrón. A medida se va de izquierda a derecha, aumenta entonces la carga nuclear efectiva. Sin embargo, existen dos discontinuidades aparentes de una tendencia. La primera tiene lugar entre los grupos 2A y 3A. En este caso se elimina el electrón de un orbital P en vez de un orbital S. El electrón eliminado es más alejado del núcleo. También existe una pequeña cantidad de repulsión por la parte de los electrones S. La segunda tiene lugar entre los grupos 5A y 6A. El electrón eliminado proviene del orbital donde doblemente ocupado y la repulsión de otro electrón del orbital en su, la repulsión de otro electrón en el orbital ayuda a la eliminación. La afinidad electrónica es el cambio de energía que acompaña la adición de un electrón a un átomo gaseoso. Por ejemplo, vemos el cloro menos un electrón, entonces el ion cloruro. En general, la afinidad electrónica se vuelve más exotérmica a medida que se va de izquierda a derecha a través de un periodo. Ahí tienen la afinidad electrónica. Esa es otra cosa que va para la tablita. Bien. Sin embargo, existen nuevas cuentas, dos discontinuidades en esta tendencia que están señaladas entonces allí con los círculos. La primera tiene lugar al grupo 1A y al grupo 2A. El electrón adicionado debe ir en el orbital P, no es un orbital S, no en un orbital S. El electrón está más lejano al núcleo y siente la repulsión de los electrones S. Y en la segunda tiene lugar a los grupos 6 y 5A. El grupo va 1A o 5A, perdón, 5A no tiene orbitales vacíos. El electrón extra debe entonces ir en un orbital ya ocupando lo que crea una repulsión. El carácter metálico en la tabla periódica de los elementos decrece de izquierda, crece de izquierda, sí, crece de derecha a izquierda y decrece o crece de la parte superior a la parte inferior, como lo ven aquí. Esto es otra cosa que va para la tablita. Metales frente a los no metales. La diferencia entre los metales y los no metales tienden a girar alrededor de estas propiedades. Los metales tienen un acabado brillante durante los diferentes colores, aunque la mayoría son plateados. Los sólidos son maleables y dúctiles. Son buenos conductores de calor y la electricidad de la mayoría de los óxidos metálicos son sólidos iónicos que son básicos. Tienden a formar entonces cationes en disoluciones acuosas. En el caso de los no metales, ellos no tienen brillo, son diferentes colores. Los sólidos son generalmente quebradizos, algunos son duros y otros blandos. Son malos conductores de calor y de electricidad. La mayoría de los óxidos no metálicos. Micrófono, por favor.
La mayoría de los óxidos no metálicos son sustancias moleculares que forman soluciones ácidas y tienden a formar aniones u oxidiones en soluciones acuosas. Los metales tienden a formar cationes y los no metales tienden a formar aniones. No, Los micrófonos, por favor. ¿qué pasó? Te acabo de decir que no. Gabriela. Los metales tienden a ser brillantes, maleables, dúctiles y buenos conductores de calor y la electricidad. Los metales, los compuestos formados entre metales y no metales tienden a ser iónicos. Los óxidos metálicos tienden a ser básicos. En el caso de los no metales tienden a ser sustancias sin brillos y frágiles y son malos conductores de calor y electricidad. Tienden a ganar electrones en las reacciones con metales para adquirir una configuración del gas noble. Las sustancias no metales, que son las sustancias únicamente contienen no metales, son compuestos moleculares. La mayoría de los óxidos no metálicos son ácidos. Los metaloides tienen alguna característica de los metales y algunas de los no metales. Por ejemplo, el silicio luce brillante, pero es frágil y bastante más mal conductor. Bien, ahora vamos a ver lo que son las tendencias de los grupos. Los metales alcalinos son sólidos, metálicos, blandos, no provienen de la palabra árabe. El nombre proviene de la palabra árabe cenizas. Esto que vemos ahí puede ser una barra de sodio o de potasio, en la que están viendo en la ilustración. Ellos son así. Uno agarra un pequeño pedacito de sodio y lo adiciona al agua con mucho cuidado de lejito y él va a flotar en el agua y va a tener movimientos bruscos así giratorios seguidos y de pronto estalla, ¡puf! Y forma fuego. Es divertido. Nosotros jugamos con eso en el laboratorio, es muy peligroso, eso sí. Los metales se encuentran únicamente en compuestos en la naturaleza, no en su forma elementales. Tienen densidad y punto de fusión bajo. También tienen energía y ionizaciones bajas. Los metales alcalinos son reacciones con aguas, son famosamente exotérmicas. Asimismo, como ven aquí, es lo que ocurre con el sodio. Este supongo que es sodio porque la llama es más amarilla. Si fuera potasio, la llama sería un poco más rojiza. Así ocurre la explosión. Los metales alcalinos. Los metales alcalinos, excepto el litio, reaccionan con óxido para formar peróxido. El potasio, el rubidio, el cesio también forman superóxido. Vemos la reacción, conforma el óxido de potasio y producen colores brillantes cuando se colocan en la flama. Bueno, por lo general cuando ustedes ven los fuegos artificiales, ellos tienen dentro de su composición algunos elementos que tienden a dar estos colores. El verde como el cobre, el sodio amarillo, el potasio rojo, eh, no recuerdo los otros, pero ellos tienen colores, debido, ya más o menos con esto ustedes tienen una noción de buscar en internet a qué color corresponde cada uno.
Los metales alcalinos térreos son metales que tienen densidades y puntos de fusión más altos que los metales alcalinos. Su energía de ionización son bajas, pero no tan bajas como la de los metales alcalinos. Los metales alcalinos térreos, como el berilio, no reacciona con agua y el magnesio únicamente reacciona con vapor, pero los otros reaccionan fácilmente con agua. La reactividad tiene a aumentar la medida que desciende el grupo, a medida que desciende el grupo. El grupo 6A, que es el grupo del azufre, el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio y el polonio. El oxígeno y el azufre y el selenio son no metales. El telurio es un metaloide y el polonio es radioactivo, es un metal. El oxígeno, existen dos alótropos de oxígeno, O2 y el O3, que es el famoso ozono. Pueden haber tres aniones, los óxidos, los peróxidos y los superóxidos. Tienden a tomar electrones de otros elementos. Esto se le conoce como oxidación. El caso del azufre, el azufre es un oxidante más débil que el oxígeno. El alótropo más estable es el S8, que es una molécula anillada, como es la que ven allí en la ilustración. Ustedes la están viendo desde una perspectiva, un ángulo lateral, pero si ustedes la ven desde la parte superior, se van a dar cuenta que tiene forma anillada. El grupo 8A, que son los halógenos son unos metales prototípicos. El nombre proviene del griego halos y genaos, que son formadores de sales, con los alcalinos y los alcalinos térreos. Los grupos del 7A, que son halógenos, tienen afinidades electrónicas negativas grandes, por lo tanto, tienden a oxidar fácilmente otros elementos. Reaccionan directamente con metales para formar entonces halogénuros metálicos. Se adiciona cloro al suministro de agua para que funcione como desinfectante. Ahí entonces en la ilustración tienen unos recipientes con, ¿cuál es el yodo allí? ¿Cuál es el bromo y cuál es el cloro? El cloro es el blanco. Ajá. El En realidad yodo creo que es es el naranja. El morado. bromo es El el centro es el chocolate. yodo. El yodo es el morado. El yodo del morado y El bromo es el café. ajá. Este en realidad siempre lo he visto representado como un poco verdoso, así, amarillo verdoso, no sé por qué ahí está en blanco. Y tenemos los gases nobles que tienen energía de ionización astronómicas, son afinidades electrónicas positivas, por lo tanto son relativamente no reactivos y se encuentran como gases monoatómicos. Y el grupo 8A, que son los gases nobles, el xenón forma tres compuestos: el fluoruro de xenón, el tetrafluoruro de xenón, que es el que tenemos allá a la derecha, el hexafluoruro de xenón. El criptón únicamente forma un compuesto estable, que es el fluoruro de criptón, y el inestable fluoruro de ácido de fluoruro y argón. Se sintetizó entonces en el año 2000. Y así terminamos entonces estas diapositivas de la tabla periódica. Vamos a ver algo. Pienso que con esto nosotros podríamos terminar por hoy, porque prácticamente lo que son es prácticas teóricas, comparar
elementos. Voy a buscar como ustedes pueden ver, son cosas más teóricas para practicar, para leer. Por ejemplo, aquí le pide acomode estos átomos y iones en orden de tamaño decreciente. Entonces ustedes se van a ir a practicar con la tabla periódica y van a ver cuál es el orden que tiene. Entonces aquí nos dice que el calcio mayor que el calcio más 2, mayor que el magnesio más 2. Así que yo pienso que con el día de hoy hemos cubierto el material. En lo que queda del tiempo, por favor, dedíquense a hacer esta tablita para que la tengan a mano para esa práctica. Lo que van a hacer ahorita en lo que queda del tiempo es hacer esa tablita, practicar con esa tabla, ver las propiedades de los grupos, de los grupos de los elementos. Así que bueno, creo que eso es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Bueno, mañana no. Tienen suficiente tiempo para practicar el Pues, capítulo. profe, ¿y cuántos puntos dan en el examen por saber el Salmón Mamey? Eso no tiene punto extra. Cuando entra a la carrera, si yo le doy clases, me recuerdo. Está bien. Y entonces, la próxima clase vamos a ver, eh, bueno, lo que le iba a decir es que en lo que va en la semana, te van a practicar el problema del capítulo 1, materia y medición, el capítulo de átomos, iones y moléculas, y el capítulo que acabamos de ver ahorita, que es el 7, que es propiedades periódicas de los elementos. Yo les recomiendo que si alguna de las personas que está aquí viven cerca, se pongan a practicar en grupo, porque esto ayuda mucho a detectar errores